Padre, queremos darte gracias por este tiempo, por esta noche, Señor, una noche en donde sabemos tú tienes un mensaje especial para nosotros como hombres. Dios, permítenos abrazar tu palabra y que podamos, Dios del cielo, aprender mucho más de ti, Señor, cada día. Que seas tú hablándonos de manera práctica, Señor, y que podamos llevar a la práctica esa palabra, Dios. Te damos gracias por esta noche. En el nombre de Jesús te entregamos nuestras familias. Tú conoces nuestros hogares y te los entregamos, Señor, todos los días, Dios. Que seas tú gobernándolo todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muy bien. Bueno, ¿quién se acuerda de cuál fue el tema? Quienes vinieron la semana pasada, el mes pasado, ¿se acuerdan que estábamos tratando un tema? ¿Cuál fue? ¿Recuerdan? Les voy a dar una pista. ¿Cinco qué? No, que hablábamos de la identificación de las manos con respecto a poder aprender, cómo aprender a aprender. Eso, perfecto, me encanta. ¿Por qué? Porque lo hicimos muy práctico, muy lúdico, ¿se acuerdan? Y era que cada una tenía como un significado, cada dedo, y uno sabía que con esos 5 dedos de alguna manera uno tenía, pues, de alguna manera una recordación de lo que teníamos que hacer. Y un poco para hacer un breve recuento de ese día, nosotros ese día dijimos que uno podía o quedarse con el 5%, ¿se acuerdan? O quedarse con el 100% de la palabra de Dios. Y abordábamos unos estudios que nos decían que arrancando por un 5% es solamente escuchar la palabra, ¿recuerdan? Cuando usted viene y escucha la palabra, cuando alguien se la lee, usted se queda con el 5%. Dicen los estudiosos que hasta el 5% de lo que escuchó se le queda. Pero luego usted decía, bueno, además de eso, usted puede estudiar la palabra, ¿recuerdan? Cuando decíamos estudiar la palabra y era, claro, obviamente se le queda a uno mucho más, creo que era como el 15 o el 25%, y va subiendo lo que se nos queda. Pero luego decíamos que al final, para que se nos quede un 100%, ¿qué hacíamos? Memorizar la palabra. Y claro, puede ser un juego de niños o puede ser una actividad que usted dice, bueno, pero tanto como el pastor está exagerando. No, es que cuando el Señor le preguntaron, o bueno, mejor le preguntaron no, sino el diablo mismo lo tentó, ¿qué hizo el Señor? Espérese un momento, voy a mirar la palabra y ya le digo cómo le respondo. No, él lo tenía grabado. Él conocía la palabra y enseguida le respondió y le dijo, no es por ahí. Usted puede decirme muchas cosas, pero eso no es por ahí, porque la palabra de Dios también dice esto. Y es tan importante eso porque este año nosotros nos propusimos en el 2024 estar con Dios siempre en contacto. ¿Y eso qué significa? Significa estar más cerca de Él y de manera más recurrente en su presencia. Leer la palabra, estudiar la palabra, profundizar en la palabra, eso es lo que queremos todos. Y cuando yo le decía a Dios, bueno, ¿y qué sigue? ¿Cómo hacemos? ¿De qué manera seguimos avanzando? Me decía, no quiero que pierdas de vista que de esos 5 claves para que puedas aprender la palabra de Dios, quiero que te lleves ahora y les entregues 5 principios para crecer. ¿Te gusta crecer? Ok. La familia crece, ¿no? John, tú ya tienes tu pelado, ¿no? ¿Ah? Se creció la familia, hermano, o cuando uno monta un negocio, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, yo monté lo primero y arranqué con este plante o lo que sea, uno dice, y arranca y va creciendo, y es un proceso, y de esa manera también crecemos como hijos de Dios, porque el Señor quiere que crezcamos. Si usted está estancado, ese no es el plan de Dios, y este año usted tiene que desafiarse a crecer más. Y claro, la palabra de Dios es muy clara cuando habla de cuáles son esos principios para que nosotros sigamos avanzando en el proceso de crecimiento espiritual. Y de eso quiero que hablemos hoy. Quiero que hablemos de 5 principios para crecer como hijos de Dios. Bueno, esto era, digamos, un poco la recapitulación de lo anterior. En nuestra figura de 5 dedos o los 5 puntos de aprender más de la palabra de Dios. Pero quiero que nos enfoquemos en Filipenses 3, 12, 14. Dice Filipenses 3, 12, 14:
No es que ya lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso yo mismo que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Quién escribe Filipenses? ¿Recuerda? El apóstol Pablo. ¿Usted sabe cuándo escribe esto este hombre? Este hombre escribe esto por lo menos 25 años después de estar caminando con el Señor. No sé cuánto tiempo lleves caminando con Dios. De pronto alguien dice, toda la vida. Pero este hombre, después de 25 años, el colosal Pablo dice, necesito seguir creciendo. O sea, aquí yo no me las sé todas. Yo necesito seguir avanzando en el proceso. Soy un hombre humilde. Pablo es Pablo. Y Pablo dice, no me las sé todas. Necesito seguir creciendo y avanzando en el proceso. Y entonces yo me preguntaba, si yo decía, Dios, gracias porque yo llevo 20 años, 25 más o menos en el Evangelio, y yo decía, sí, todos los días aprendo cosas nuevas, y además de que las aprendo, las trato de enseñar en la iglesia, trato de entregar ese conocimiento y eso que Dios nos está regalando a la iglesia. Entonces usted tiene que ser humilde, así lleve 50 años en el Evangelio. Usted diga, no, yo he escuchado esto. El otro día hablaba con una persona y me decía, pastor, es que yo he estado como en 6 iglesias. Y yo, ok. Y es una persona que tiene tiempo en el Evangelio. Y yo decía, no es garantía de estar en muchos lugares, de escuchar muchas personas y de poder crecer en la fe. No es garantía. Yo tengo la primera responsabilidad delante de Dios. Ser intencional. Primero de los principios de los 5 que vamos a revisar hoy. Lo escuchábamos y lo veíamos en la enseñanza anterior. Tengo que estudiar la palabra de Dios. Santiago nos dice, no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Porque ¿será importante o no conocer la palabra de Dios? ¿Será relevante o no en nuestras vidas conocer lo que dice la palabra de Dios? Personajes de todo tipo, en todas las edades, en todos los momentos de la vida, han reconocido en las diferentes áreas que sin la Biblia y sin Dios es imposible. Es imposible. La gente empieza a dar tumbos como quien no tiene luz. Y trata de hacer eso, pero cuando Dios entra en la vida de las personas, a través de estudiar, de profundizar en la palabra, Dios va a traer claridad y te va a permitir gobernar. Mi pregunta para ti hoy es, ¿de qué te estás alimentando? Porque cuando uno se alimenta físicamente, uno come buena comida. Si uno quiere estar saludable, el otro día me hice unos exámenes y salieron bien, pero me dijeron, pueden estar mejor. Esa fue mi interpretación. Yo no me voy con el, uy, no, pero es que le salieron los niveles. No. Estoy bien, pero puedo estar mejor. Interesante, ¿no? Cópiala ahí para ver. ¿Por qué? Porque es que el ejercicio, ¿cuál es? Uno puede sí o sí estar mejor, ¿cierto? Estar en un mejor escenario si uno come bien, si uno se alimenta bien. Cuando no te alimentas, te enfermas. Cuando no te alimentas, se te bajan todas las defensas, como decíamos el otro día con el tema de las emociones también. Pero cuando no te alimentas bien, no vas a crecer bien, no vas a estar saludable. Igual pasa con la palabra de Dios. Debes alimentarte bien. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:2? Deseen con ansias la leche espiritual pura como niño recién nacido, así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Se acuerdan lo que le responde el Señor a Satanás cuando le dice, convierte estas piedras en pan? ¿Qué le dice? No solo de pan, vive el hombre. ¿De qué más te estás alimentando? ¿De puro pan? Y ahí es donde Dios nos dice, hey, hombres, aliméntense bien. Pero además de eso, interpreten bien la palabra de Dios. Hay que interpretar bien la palabra de Dios. Debemos interpretar la palabra. 2 Timoteo 2:15 que dice, esfuérzate por presentarte
como un obrero, esfuerzo profesional sea Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Cómo interpretamos rectamente la palabra de verdad? Estudiando, profundizando en ella. Tenemos que ir profundo en la palabra de Dios. Este año no es un año de ser liviano, es un año de ir profundo en la palabra de Dios. Dios tiene cosas increíbles. Dice la palabra de Dios: clama a mí. ¿Qué dice? Y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, tienes que ir profundo. Si quieres ir profundo en el Señor, este año es el año para hacerlo. Muy bien. ¿Qué más dice? ¿Qué más se enmarca en el principio de estudiar la palabra de Dios? Obedecerla. Obedecer la palabra de Dios nos lleva a convertirnos realmente en discípulos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 8, 31, 32? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tenemos que conocer la palabra, obedecer la palabra para ser discípulos del Señor. ¿Qué más nos dice el Señor ahí es dentro de ese mismo principio? Escuche esto: debes meditar todo el tiempo en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, claro, uno se pone a pensar y uno dice: yo en la mañana hago un devocional. Espero que todos lo estemos haciendo. Y cuando uno en la mañana hace un devocional, dice, bueno, un devocional, ¿no? Pero y en el día, no en el día, todo el tiempo hay que estar meditando en la palabra de Dios. Todo el tiempo hay que estar pensando qué dice Dios, de qué manera actúo en este sentido y cómo llevo mi vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1:2, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Tenemos que meditar día y noche en la palabra de Dios. Y me encanta una frase que encontré de D.L. Moody, porque muchas veces oramos para que Dios aumente nuestra fe. ¿Le ha pedido alguna vez al Señor que aumente su fe? Pero la palabra de Dios dice de D.L. Moody: oré pidiendo fe y la fe parecía no llegar. Luego abrí mi Biblia en Romanos y leí que la fe viene como resultado de oír como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Ahora abro mi Biblia y la leo y la estudio y mi fe está creciendo. Tiene un poquito de problemas en el typing, pero lo que quiero resaltar aquí que es: cuando tú vas a la palabra encuentras la verdad. ¿Sí? Hay gente que te dice cosas, es que la palabra de Dios dice, y usted se queda frito porque usted dice: no sé si dice o no eso la palabra. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Es que como dice en la palabra de Dios, sí, queda uno como, nunca he leído eso en la palabra. Pero uno ¿qué tiene que hacer? Uno tiene dos opciones: o cree lo que le dice la otra gente y bueno, hágale, porque qué más, o va profundo y dice, la palabra de Dios dice esto. Puede tener un sentido similar, pero no es la verdad. Entonces tienes que ir allá. Mira lo que le pasó al mudo. El man quería fe, pero no oía la palabra, no estaba escuchando el mensaje realmente. Y cuando entonces eso hizo, ¿qué pasó? Empezó a crecer su fe. Segundo principio: orar. Cuando tú oras, cristiano que no ora, Satanás. Pastor Darío dice: si no oramos, nos fregamos. Y si no intercedemos, déjelo así. No sea mal pensado. Pero de verdad, hay que orar. Mateo 26, 35, 31 al 75 es un pasaje precioso en donde el Señor claramente empieza a hablar y es el pasaje en donde Él está con sus discípulos en el Getsemaní y les dice: oren, porque está cerca la crucifixión. ¿Recuerdan ese pasaje? Yo hace poco prediqué sobre eso. Y estando ahí les dice: oren. ¿Y los tipos qué hacen?
quedaban fundidos, se duermen. Pero el Señor les decía, oren. ¿Y por qué les decía que oraran? Les decía en ese pasaje, debemos permanecer despiertos y orar. La gente vive dormida, vive como adormecida por las cosas que le da el mundo, vive como escuchando mucha cosa y como que se adormece y le pasan por encima las cosas y no es consciente espiritualmente de lo que está pasando. El Señor está diciendo, permanece despierto, ora para que no caigas en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Cuando uno escucha esta palabra, cuando uno entiende esta palabra, se da cuenta que si yo no estoy orando, estoy más proclive a la tentación, estoy más abierto a la tentación. Eso es lo que dice esta palabra. El Señor está clarísimo diciéndoles, ore para que no caigan en tentación. ¿Está cayendo? Le falta oración. Así de simple. Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Y uno ve esto y uno dice, Dios, gracias porque estás diciendo, permanezcan despiertos. Otra versión dice, velen. La otra versión, Reina Valera, dice, tienes que velar. Aquí dice, permanezcan despiertos. Y después dice, oren para que no caigan en tentación. Es decir, si te mantienes alerta, vas a ser consciente de la tentación. Y si oras, vas a tener las armas para luchar contra esa tentación. Dos cosas importantes ahí, se dan cuenta. Estar alerta a la tentación y orar para no caer. O sea, las armas para no caer son la oración. Si no oras, no puedes resistir la tentación. La palabra de Dios lo dice. ¿Sabes quién es un buen ejemplo para esto? El apóstol Pedro. Hay que hablar de Pedro, porque Pedro era un personaje. ¿Ustedes vieron Los Elegidos ya? ¿Algunos han visto Los Elegidos? Bueno, ahí recrean un poco la vida de Pedro, ¿cierto? Pedro era un personaje, pero Pedro tenía una característica y era que él muchas veces estaba más apoyado en su conocimiento que en el poder de Dios. Y él estaba pendiente de que no se le acercaran a Jesús, de que tuvieran cuidado, de que la seguridad, que la cosa, que tal, que pilas. Y los otros discípulos le decían, acuérdate que él es Jesús y tienen, o sea, como que lo hacían caer en cuenta de cosas. Pedro cae en un tema y es que Pedro cae en la tentación. ¿En qué cae Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo peor que le pasa a Pedro? Negó a Jesús. Eso es lo peor que le pasó a Pedro. Pero Pedro niega a Jesús porque está flojo en la oración. ¿Y por qué está flojo en la oración? Porque Pedro se cree un sobrado. Esa es la realidad. Pedro dice, si es que yo caminé sobre el agua con él. O sea, yo soy un sobrado. Yo hago parte del círculo más íntimo del Señor. Yo soy un sobrado. Entonces el hombre estaba flojo en la oración. Le faltaba orar. Ahí mismo, en el pasaje que acabamos de leer, se quedan dormidos, se quedan fundidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no oras, eres más proclive a eso. Si no oras, no puedes resistir la tentación. Si te falta oración, vas a terminar negando a Jesús. Pedro lo niega delante de las personas. A veces nosotros lo negamos con nuestras actitudes, con nuestras conductas, haciendo lo que no se debe. ¿Se da cuenta? Es una forma de negar a Dios, mintiendo, haciendo lo que no le agrada al Señor. Eso es negar de alguna manera a Dios. ¿Qué nos falta? Orar. Tenemos que orar más. Yo no sé usted cómo esté con el tema de la oración, pero hay que orar más. Tenemos que redoblar en oración, porque a Jesucristo lo que lo sostuvo y lo mantuvo en pie, claro, el Señor lo mantuvo en pie, Dios lo mantuvo en pie, pero fue el tiempo de oración. Usted se acuerda que en todos los evangelios dice que él se retiraba a orar solo, que se iba a pasar tiempo, que mantenía orando, que tenía comunicación con su Padre. Eso fue lo que lo mantuvo a flote. Y de esa manera él nos enseña que no es orar de cualquier manera, sino hay que orar fervientemente. ¿Con qué frecuencia debemos orar?
Oren sin cesar. ¿Qué significa eso? Todo el tiempo. Entonces todo el tiempo, pastor, entonces como trabajo. No. Aquí lo que quiere decir la palabra de Dios es que todo el tiempo tú tienes que estar, como hablábamos ahora, en la palabra de Dios, dándole gracias a Dios. Dios, gracias, esta situación pues la pongo en tus manos. En ese ejercicio tenemos que estar permanentemente, todo el tiempo. Todo el tiempo debemos estar teniendo una conversación con nuestro Dios todo el tiempo, y eso, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Se va a convertir en algo espontáneo. Al principio nos cuesta un poquito de trabajo, pero ya después es espontáneo. Espontáneo. Además, si usted pone unos audífonos de estos y todo el mundo dice, ay, está hablando por teléfono, y usted lo que está yendo a orar. Claro, obviamente usted ora también mentalmente, etcétera, ¿no? Pero hay que orar, hay que darle gracias a Dios y poner todo en manos de Dios. Adoniram Hudson dice, nunca he orado por alguna cosa sin que hubiera una respuesta. En algún momento, de algún modo, de alguna forma. Dios siempre te va a responder. Amén. Siempre nos va a responder. Amén. Todo el tiempo nos va a responder porque Él nos ama. Muy bien. Principio número 3. El que se duerma lo mutilamos, como dicen. Debemos tener comunión con otros cristianos. Me encanta esto. Tú creces a través de las relaciones en la iglesia. Estoy seguro que aquí muchos no se conocen. Se han visto. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Pero no se conocen. La palabra de Dios nos dice, hey, 1 Corintios 12:27, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Todos ustedes hacen parte del cuerpo de Cristo. Todos nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Hay una sola cabeza en la iglesia. ¿Quién es? Cristo. Y el resto todos somos cuerpo. Todos. Yo tengo una responsabilidad diferente como pastor, pero yo soy cuerpo también. Yo no estoy excluido de eso. Todos tenemos que compartir. Tenemos que no dejar de congregarnos. Vea, hoy hay mucho cuento barato. ¿Eso para qué iglesia? Eso es complicadísimo, eso no vaya por allá. Eso hágale usted como quiera desde su casa, hágale como quiera desde... ni templo se necesita, eso en los parques y hagamos... O sea, hay mucha cosa que hoy están tratando las personas de meternos gato por liebre en estos ejercicios. Tenemos que tener cuidado, tenemos que congregarnos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? 4 cosas fundamentales. 4 cosas fundamentales hacia la iglesia primitiva, y es lo que tenemos que hacer nosotros también en ese ejercicio de compartir con los hermanos, de ser parte del cuerpo de Cristo. Lo primero es que se mantenían firmes, este es el pasaje marco de referencia, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 4 cosas fundamentales. Se mantenían firmes, tenían comunión y compañerismo, había un partimiento del pan o servicio de comunión y había un tema de oración. Es muy importante entender estas 4 cosas en nuestro ejercicio de comunidad, en nuestro ejercicio de iglesia, ¿sí? Nosotros necesitamos mantenernos firmes en la enseñanza. Por eso es que usted no puede ir a cualquier lugar a que le enseñen cualquier cosa. Por eso yo le insisto a la gente cuando llega y recibe al Señor en el corazón acá en la iglesia y le digo, vea, le vamos a dar un folleto, le vamos a dar nuestra declaración de fe y le vamos a decir en qué creemos en esta iglesia. Usted no puede llegar a cualquier lado y ya. No, eso es un error. Usted tiene que entender a qué lugar llegó, en qué creen en el lugar donde está, cuáles son las doctrinas. O sea, hoy en realidad tenía... Y ahora me quebranté en medio de la alabanza. Yo me quebranto con facilidad, no tengo problema con eso y me encanta ser genuino delante de Dios. Pero tenemos por ejemplo una confusión en nuestra mente sobre qué es el cristianismo. El cristianismo no es una cultura. Eso no es el cristianismo.
Porque las culturas están ancladas a costumbres, a entornos, a formas. Eso no es el cristianismo, porque la cultura además cambia con el tiempo. Porque no es igual que tú estés acá o que estés, no sé, en la China o que estés reunida en Rusia. Tienen culturas diferentes. Es más, vete aquí nomás al Putumayo y te das cuenta que hay culturas diferentes aquí en tu país. El cristianismo es una doctrina cristiana para todas las culturas. No cambia, es el mismo, es una doctrina. Y cada cultura lo asume, lo abraza y crece en ese proceso. Pero tenemos que tener claras esas cosas, tenemos que estar firmes en la palabra sana, congregándonos en una iglesia donde se predique, se explique y se enseñe la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Siempre estar en un lugar así. Comunión y compañerismo, claro que sí. La palabra griega koinonía significa compartir en comunión. Somos gregarios, somos ovejas y por eso estamos todos juntos en este lugar. Partiendo el pan, claro, es una oportunidad para poder partir el pan como iglesia, para poder compartir la cena del Señor. ¿Y oración? Claro que sí. ¿Sabes por qué es importante la oración? En el versículo número 43 de Hebreos 2, dice que después de orar, ¿sabes qué le pasaba a los discípulos? Dice que todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. O sea, después de orar, venían los milagros. Y yo hoy necesito un milagro. Yo hoy necesito un milagro. Cuando tú estás al frente de la iglesia te enteras de muchas cosas, de situaciones de las personas. Y hoy yo le decía, Señor, yo quiero este milagro, yo te clamo por esto. Yo quiero que tú te muevas y te glorifiques, no por mí, sino porque tú eres grande y tú lo puedes hacer. Porque hay mucha necesidad y Dios se glorifica en eso, precisamente en la oración. Tú le pides y es en el nombre de Jesús que Dios hace todas las cosas según su buena, agradable y perfecta voluntad. No es fácil vivir en comunidad, no es fácil hacer amigos en la iglesia, no es fácil ser familia en la iglesia porque muchas veces no siempre somos personas imperfectas. Entonces usted puede compartir con las personas, pero las personas son imperfectas y se va a estrellar con personas y usted va a decir, este man no cumplió. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Ir, perdonar, pedir perdón y permitir que Dios obre en el corazón de cada uno. Amén. Eso es lo que tiene que pasar. Dice 1 de Pedro 3, 8, 11, dice, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal en sus labios, de proferir engaños, que se aparte del mal y que haga el bien, que busque la paz y la siga. ¿Sabes qué parece a veces la iglesia? Más que una iglesia parece un restaurante. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué haces en el restaurante? Todos hemos ido a un restaurante, ¿sí o no? ¿Uno qué hace? Uno llega, se sienta, ordena, come y luego da las gracias y me fui. Ya. La iglesia no es eso. La iglesia es la suma de muchos corazones, piedras vivas, dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? A veces parece que no nos importaran nuestros hermanos y a veces ni siquiera nuestras familias. Ave Bruce dice eso. Necesitamos más que sea un restaurante en donde nadie tiene ni idea de nadie, que seamos hermanos realmente, que podamos ser familia, que podamos crecer juntos alrededor de la palabra de Dios. Principio número 4: dar testimonio de Cristo. ¿Has dado testimonio de Cristo últimamente? Lo primero que tienes que hacer es vivir como ser coherente, viviendo
como Dios te ha enseñado las cosas. Es lo primero que tienes que hacer. Pero después de eso, ¿qué has hecho? Después de eso, ¿a quién le has compartido? Después de eso, ¿has abierto la boca para compartirle a alguien de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Hechos. Ahora, ponte en pie, dice el apóstol Pablo, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Te envío a ellos. Tú y yo estamos siendo enviados por el Señor. El lugar donde estudias, donde trabajas, donde vives, es el lugar donde Dios te ha enviado. Algunos estarán en el sector salud y ahí el Señor lo ha enviado. En el sector de la música, en el sector de la ingeniería, en lo que sea, en el comercio, donde sea, estás enviado. Estás enviado a ir por más. Y tienes que tener una actitud correcta, no altiva, sino humilde, como un deudor, como dice la palabra de Dios en Romanos 1:14. Soy deudor, es decir, cuando usted le debe a alguien, ¿usted cómo se le acerca? Como, no, ¿qué le...? No, usted dice, espera, estoy debiendo, yo lo voy a pagar. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado? Ha llegado donde la persona que le debe y usted le dice, me comprometo a pagarte, pero usted no le dice, ¿qué? Yo lo voy a pagar. No, eso es una actitud diferente. Es lo mismo con el Señor. Cuando tú vas a compartir, no vas altivo, sino vas humilde, como deudor, anhelando compartir y sin vergüenza. ¿Cuántos sinvergüenzas hay acá? No, en verdad, hay que dejar la vergüenza, hay que compartir del Evangelio. La gente tiene que saber eso. Yo saco el perro todos los días al parque y a alguno le digo que Dios lo ama. A veces algunos, yo no vivo obviamente, sí, o sea, metiéndole por los ojos a la gente, sino que empezamos a hablar de las cosas y que el perro y que la vacuna y alguna cosa sale ahí. Y usted termina en Dios. Usted tiene que tener la capacidad de llevar de perro a Dios la conversación, de verdad. De un producto físico a Dios. De un partido de fútbol a Dios. Usted tiene que tener la capacidad de hacerlo porque el Señor está con usted. Y el Señor dice que le va a llenar la boca. Dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Cuántos hemos recibido al Señor Jesucristo en el corazón? Tienes el Espíritu Santo. O sea, tienes el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Y eso es más que suficiente para ir y ganar discípulos para el Señor. Entonces el desafío hoy es ese. Espérate un segundo. Yo tengo que estar compartiendo de la palabra de Dios. Yo tengo que estar llevando a otros al Señor. Combina iniciativa y tacto. O sea, piensa lo que te estoy diciendo. Si vas a tirar hermano, hay uno que no tiene pierde en Barranquilla. Se llama Junior. Usted habla del Junior y todo el mundo le quiere hablar. Así sea para decir, ¿qué tan malo? Que no sigue lo que sea. O para decirle, no, buenísimo ese equipo, no, vamos a apoyarlo, lo que sea. Te abre la puerta. Ese es un ejercicio en el que la gente va y te metes por ahí. Falcao no jugó en el Junior, no. Nunca jugó en el Junior, ¿no? Pero Falcao es Samario. Falcao es Samario, ¿no? Falcao es Samario. Entonces te le metes por ahí, Falcao, no sé qué, y que Falcao es un hijo de Dios. Un tipo que dio ejemplo en la cancha y fuera de la cancha. O sea, tienes que tener la capacidad de llevar a la gente allá. Piensa en eso. Tienes que combinar iniciativa y tacto. Usar un buen plan de presentación. O sea, si tú quieres invitar a alguien a la iglesia el domingo y la gente dice, no, el domingo no sea loco, si el domingo yo me levanto como a las 10, fresco, a las 11:30 hay servicio. Pero además de eso, ¿sabe qué? Lo invito a almorzar. Ya, listo. ¿Y sabe qué? Costillas, que es lo que a usted le gusta. ¿Sí? O una mojarra, yo no sé. Usted conoce a su gente. Sea pilo con eso. La gente necesita escuchar del Evangelio. Eso es simple. Mire, la gente llega a la iglesia con necesidades aparentes. Que tengo el corazón roto, que estoy en quiebra, que me engañaron. Esas son necesidades aparentes, pero tienen una necesidad real. Todos igual, la misma. Dios.
Esa es la necesidad real. Aparentes muchas, pero real una sola. Y hay que poner el escepticismo, claro, no, ¿será que si yo hablo me van a parar bolas? ¿Será que si yo hablo me hacen bullying? Usted hable, hermano, que el Señor está con usted. El Señor está con usted. Quinto principio, con este cerramos. Básico, obedecer la palabra de Dios. Parece básico, ¿no? Pero en el ejercicio muchas veces eso tan básico realmente no es tan básico, porque muchas veces no compartimos de la palabra de Dios porque me vieron salir ayer de mi apartamento en esa pea en la que salía hoy de Julio. No, en verdad, ¿me entienden? O sea, hay gente que dice, no, yo no me da pena, no, que no diga que vamos a la iglesia. Si ayer, semejante agarrada que nos metimos hasta, mejor dicho, a la policía, ¿me entiendes? O sea, claro, la gente muchas veces no habla, no porque no puede hablar, sino porque le da vergüenza, porque no hay coherencia. Y ojo con esto, todos nos equivocamos, todos metemos la pata, todos necesitamos de la gracia de Dios todos los días de la vida. Pero ojo, coherencia, obediencia. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 6? Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Entonces, muy importante poder entender que Dios quiere que podamos y que anhelemos obedecer la palabra de Dios. Este es un principio fundamental. Ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. No podemos servir a varios dioses, no podemos obedecer a varias, Dios pone toda autoridad, amén. Las personas que están en autoridad han sido establecidas por Dios, pero lo que te quiero decir con esto es que en tu corazón no puede haber sino un solo Dios. Tú no puedes obedecerle a varios dioses, tienes que ser un solo Dios verdadero. Y eso te va a permitir ser claro en lo que tienes que hacer y aprender a obedecer una sola voz, que es la voz de Dios a través de su palabra. No puedes servir a dos señores. Ama a Dios con toda la mente, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Me gusta esto. Y me gusta esto ¿por qué? Porque a veces hay gente que tiene la fe del carbonero. Y esa fe en principio es importante y necesaria, porque uno hace un salto de fe por Dios, ¿sí o no? Estamos creyendo en Dios aunque no lo vemos. Eso es un salto de fe. Yo creo en Dios, aunque no lo vea. Yo creo en Él. Pero no es suficiente la fe del carbonero. La fe del carbonero es una fe que no profundiza, que no va a estudiar la palabra, que no es inquieto en saber por qué esto, que le dicen esto es así y dice, bueno, es así. No. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, llegué con mi esposa. Yo traje a mi esposa. Y después de traerla dije, uy, fue el peor error. ¿Sabes por qué? Porque cuando la traje, ella empezaba a predicar el pastor y ella me volteaba y me miraba y me decía, o sea, este man está diciendo que no nos podemos acostar. Usted y yo no estamos casados. Este hombre está diciendo que hay que diezmar para que Dios lo bendiga a uno. O sea, hay que ser buen administrador y mayordomo de los recursos. ¿Y usted? O sea, muchas cosas. Y llegamos a la casa con apuntes a mirar y ella cogía la Biblia y decía, sí es verdad. No se comía entero las cosas. Y yo espero que todos nosotros seamos así. Y que digamos, ¿sabes qué? Voy a ir profundo en la palabra. No para volverme un bacteriólogo de la fe, porque hay gente que hace ese ejercicio solamente para decir, mire que este puntico que hay acá no era ese puntico, sino era esta coma de acá. No, eso no es lo que quiero decir con este ejercicio. Lo que quiero decir con este ejercicio es que tienes que asegurarte de lo que estás recibiendo es de verdad una bendición y es coherente con la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No, ¿por qué oramos cuando arrancamos el día?
¿Usted qué piensa? Oramos porque cuando arrancamos el día con toda la energía. Tenemos la energía llena, o sea, cuando usted carga su celular, tiene toda la batería completa y usted dice, con toda, y arranca y le da lo mejor al Señor. Ama a Dios cumpliendo sus mandamientos. Quien obedece a Dios, le demuestra, usted dice, ¿cómo amo para demostrarle a Dios que lo amo? Cumpla su palabra. Ya, eso es todo. Cúmplala de corazón, de corazón. Y finalmente viva lleno del amor y el gozo que solamente da esa obediencia. Esas son cosas que tienen que ser claras para nosotros. No podemos este año ser tibios. ¿Qué era Pablo antes de Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía? Y lo liquidaba. O sea, el man era malo, ¿sí o no? Malo. El tipo cogía y los asolaba a la iglesia, o sea, los mataba. Así de simple. Tenían la ropa que era Esteban, ¿no? Y veía cómo lo estaban apedreando y matando. Así era Pablo. Pablo era contrario a Dios. Y cuando Dios lo alcanza, ¿quién es Pablo? ¿Un tibio? Pablo es un apasionado por Dios. Entonces el Señor, ¿qué nos dice hoy? Apocalipsis 3:16, ¿qué dice? Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Le voy a dar un consejo. Esté calientico con el Señor o enfríese, pero no se vuelva un tibio. Yo anhelo que todos estemos alineados y que estemos apasionados por el Señor, desde cada lugar donde Dios nos ha puesto, pero no tibio. O sea, esto no es un año para pasar de agacha, no es un año para ir a conquistar lo que Dios nos ha entregado, un año para creer, un año para crecer. Esos son los 5 principios para crecer, no para seguir igual. Me encanta lo que decía el doctor David Ormachea en un encuentro de parejas en Cartagena hace unos años. Decía, la vida como el matrimonio nunca puede permanecer igual. Nunca permanece igual. O crece o decrece. Tu vida o tu matrimonio, decía él, está mejorando todos los días o está empeorando. Nunca está igual. Nuestra vida este año tiene que ser en esa tónica. Yo voy a crecer, Señor. Quiero crecer y me dedico y soy intencional a crecer. ¿Cómo? Primero, subiendo al monte. ¿Se acuerdan? Tenemos que estar subiendo al monte, tenemos que estar buscando al Señor. Yo no sé cómo son sus devocionales hoy. Usted y Dios sabe. Pero si su devocional es que se sienta usted ahí en la cama y se ríe porque le ha pasado, ¿no? A mí también me ha pasado. Pero entonces uno, ¿qué hace? Uno se para, se lava la cara, ¿no? Va al baño, se toma un vaso de agua, lo que sea, y viene y se pone de rodillas con la cara lavada y uno dice, ahora sí estoy despierto. Y puede tener la atención concentrada en el Señor. Abro mi Biblia y le digo, bueno, Señor, vamos con todo. Se pone sus audífonos, tiene un tiempo de alabanza, ora al Señor, lee su palabra, tiene un tiempo de que pueda estar con el Señor en su presencia. Si quiere ir más profundo, acuérdense lo que aprendíamos el mes pasado, coja una agenda, cómprese un cuaderno, así sea un argollado, lo que sea, y coja y apunte ahí, bueno, Dios hoy me dijo esto, amén, ahí voy. Y me descaché otro día, bueno, pero al siguiente vuelvo y cojo, y voy cogiendo el ritmo del tema, y voy profundizando en la palabra de Dios, porque Dios quiere no que seamos tibios, sino que seamos calientes en Él. Entonces, 5 principios básicos hoy que nos llevamos. Primero, estudiar la palabra de Dios. Segundo, orar. Tercero, comunión con otros cristianos. Cuarto, dar testimonio de Cristo. Acuérdese de los candidatos al reino que están ¿se acuerdan? Las metas y propósitos, o ya no se acuerdan, se le olvidaron. Hay unos candidatos al reino, hay que dar testimonio. Y quinto, obedecer la palabra de Dios. Si todos cumplimos y hacemos esto, estaremos creciendo paso a paso en la palabra de Dios y en una vida como hijos de Dios. Todos nosotros tenemos vidas diferentes y tenemos procesos de crecimiento diferentes. Ninguno crece igual a otro.
Cada uno va creciendo en su proceso. Pero niégate a quedarte estancado. Niégate a dejar de crecer. Imposible avanzar sin crecer. Imposible. Este año no es el año para avanzar sin crecer. No dejes que la vida pase, no. Tú vas a ir por la vida en el nombre de Jesús. Amén. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas. Gracias por tu amor y por la claridad que nos das, Señor. Gracias porque tu palabra es clara, Dios, y nos hablas profundamente sobre cada una de estas verdades. Gracias porque hoy, como hombres, Señor, queremos comprometernos con estos 5 principios para crecer como hijos de Dios. Hoy queremos, Señor, decirte que iremos más profundo en la palabra de Dios. Que nuestro devocional de hoy ha sido una bendición, pero que iremos un poco más allá. Tal vez la gran diferencia esté en una agenda y un esfero, pero Señor, tú nos llevarás a ir más profundo en ti. Te doy gracias porque podemos comunicarnos contigo, Dios, y eso es un regalo de gracia. Que podamos entrar confiadamente al trono de tu gracia y que podamos abrir nuestro corazón y encontrarte en cada oración, Señor. Escucha la oración de tus hijos. Sé que lo haces, sé que siempre lo haces, Dios. Gracias porque nos has dado una iglesia en donde se predica, en donde se enseña y en donde se explica la palabra de Dios, Señor. Y eso es una bendición. Ayúdanos a ser más hermanos que simplemente asistentes, Señor. Ayúdanos a ser más familia, Dios. A estar conociéndonos un poco más, a interesarnos y también orar los unos por los otros, animarnos los unos a los otros, porque la palabra de Dios lo dice. Tenemos que animarnos y levantar nuestros brazos unos a otros. Te doy gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque nos envías con esa gran comisión, que es dar testimonio de ti y llevar a otros a tu evangelio, Dios, a tu palabra. Y finalmente, Dios, queremos obedecerte. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Dice tu palabra. Hoy queremos llamarte Señor, hoy queremos sentirte y vivirte como Padre, pero Señor, queremos obedecerte con todo el corazón. Bendice cada hombre en esta noche, llénalo de ti y guíanos, Señor, conforme a tu gran amor y tu eterna bondad. En el nombre de Jesús. Amén.